Hola muchachos, ¿me escuchan? Sí, señora profe, buenos días. Buenos días, Angie, gracias. Bueno, muy bien muchachos. Muy bien. Bueno, me alegra mucho saludarlos, me alegra mucho estar aquí con ustedes. Espero que todos se encuentren bien. Ya saben que si tienen alguna dificultad con conectarse o se presenta algún problema en el camino para la presentación de los trabajos y demás, me lo pueden hacer saber. Mm, me lo hacen saber, me escriben al correo de la universidad o con Dayana, que es nuestra monitora, me cuentan que uno entiende que a veces se presentan vicisitudes en esta coyuntura. Entonces, quería pues comentarles eso iniciando la clase. Muy bien, hoy vamos a hacer varias cosas, ¿no? La primera, vamos a organizar nuestras exposiciones que van a empezar dentro de 8 días. ¿Sobre qué va a versar el tema de las exposiciones? Sobre los temas sustanciales que hacen parte del acuerdo de paz suscrito entre el gobierno nacional y las FARC. Entonces, muchachos, la idea es que ustedes expongan, el acuerdo. El acuerdo tiene 6 puntos claves. Permítanme un momento, por favor, yo reviso algo aquí. Aquí está, sí. Muy bien, entonces la idea es que podamos revisar los principales acuerdos a los que se llegaron en cada uno de los 6 puntos de como tal de ese documento. Y para eso fue que pedí el favor que conformáramos 6 grupos porque son 6 puntos. Entonces, vamos a empezar con, me dijeron que los coordinadores de los grupos son Juan Ángel Muñoz, Ana María Díaz, Jean Alejandra Paricio, Carlos Andrés Pérez, Nicola Alejandra Velázquez y Valeria Puentes Vargas. Juan Ángel, ¿tienes el micrófono? Sí, señora, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Bueno, Juan Ángel, un número del 1 al 6. El 4. Listo. Entonces, para que por favor tomes nota y me ayudes, por favor, Dayana, a tomar nota. El grupo de Juan Ángel Muñoz le corresponde el capítulo 4, solución al problema de las drogas ilícitas. Sí, señora. ¿Cómo va a ser la dinámica ese día? Cada grupo tiene 20 minutos. Tiene 20 minutos para exponer, pueden traer diapositivas, que sería lo ideal para que, les pido el favor que todos traigamos diapositivas, si pueden recréenlo con algún video, para que sea mucho más fácil el aprendizaje, el conocimiento de los acuerdos. Entonces, iniciarías tú el próximo lunes, 20 Sí. minutos, 20 minutos y si traes alguna clase de diapositiva, me la pasas al correo y yo te ayudo a manejar la diapositiva. Ok, sí, señora. Traigan diapositivas, sí les aconsejo porque no estamos de forma presencial y aquí el conocimiento es muy visual. Muy bien, entonces, Juan Ángel Muñoz, muy bien. Vamos con Ana María Díaz. Sí, señora. Un número del 1 al 6 que no sea el 4. El 6. Mecanismos de implementación y verificación del acuerdo. Mecanismos de verificación. De implementación y verificación del acuerdo. ¿Del acuerdo? Ajá.
Ujú. Vale, yo les hago llegar el acuerdo con Dayana. Listo. ¿Y cuándo tocaría la presentación? El otro lunes, de hoy en 8. Ah, ok. Bueno, ¿Y cuánto tiempo se tiene de presentación? 20 minutos. Listo, profe. Vale, Ana María, muchas gracias. Bueno, yo quedo pendiente entonces para el documento, ¿sí? Sí, sí, yo se lo hago llegar a Dayana en un ratito, apenas terminemos la clase. Listo, profe, gracias. Vale. El otro grupo, Gina Alejandra Aparicio. ¿Sí está? Sí, profe, sí, señora, aquí estoy. Vale, vale, Jean, gracias. Entonces, un número del 1, hemos dicho un número del 1 al 6, pero que no sea ni el 4 ni el 6. El 3. Ok, entonces, el punto que te toca a ti es, y al grupo es cese al fuego, Sí, señora. hostilidades bilateral y definitivo. Bilateral y definitivo. Sí, cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo Sí, señora. y la dejación de las armas. Ok. Listo, igual, 20 minutos. 20 minutos con ustedes haríamos la clase, la otra clase, o sea, harían estas 3 exposiciones. Sería entonces el tema de solucionar el problema de las drogas ilícitas del grupo de Juan Ángel, mecanismos de implementación y verificación de Ana María, y el tuyo que es el punto 3. Entonces, para que vayamos en un orden. Empiezas tú, Jing, con el punto 3, empiezas la exposición el otro lunes con el punto 3, Bueno, luego Juan Ángel con el punto 4 y luego Ana María Díaz con el punto 5. Recuerden, son 20 minutos y por favor traigan diapositivas, eso sí les pido el favor. listo, profe. Bueno, digamos que los otros grupos que quedarían para de hoy en 15. Entonces, Carlos Andrés Pérez. ¿Cómo? Pues esta ya es la de las 11. Empieza ahorita la clase. Carlos Andrés Pérez, ¿tienes micrófono? No tienes. Bueno, un número del 1 al 6 que no sea ni el 4, ni el 6, ni el 3. El 1. Listo. Entonces, Carlos Andrés, tienes que activar, para dentro de 8 días sí tienen que tener micrófonos todos, porque, y si no, ¿cómo hacen para exponer? Ah, bueno, que a ti te tocaría de hoy en 15. De hoy en 15. Entonces, el tema que te corresponde es reforma rural integral. Recuerda, de hoy en 15 días sería la exposición tuya. Muy bien. Gracias, Carlos Andrés. Nicola Alejandra Velázquez. Buenos días, profe. Bueno, a ti te tocó ¿cómo estás? A ti te tocó entonces entre el 2 y el 5. Sí, el 5, profe. Víctimas. Punto 5, todo lo que tiene el capítulo de víctimas. Vale, profe. Vale, para de hoy en... Bueno, De hoy en 15. sí. Muy bien. Y Valeria Puentes Vargas. Buenos días, profe, con Angie Natalia Fonseca. Lo que pasa es que ella tuvo problemas de conectividad, entonces yo voy a ser la líder de ese grupo. Ay, perdón, ¿quién me está hablando que no alcanzó a ver? ¿Angie? Ah, listo. Sí, es que Valeria no se pudo conectar porque tuvo un problema, entonces yo voy a ser la líder del grupo. Ah, bueno, pero ¿se conectará ahora más tardecito o no? Es que me dijo que se le fue la luz, profe, donde ella está. Es que ella no está acá en Bogotá, Ya. está en Huila. Ok, ojalá. Bueno, de todos modos, las posiciones de hoy en 15, roguémosle a Dios que no vaya a tener ningún inconveniente. Sí, profe. Entonces, pues a ustedes les tocó el 2, participación política, apertura democrática para construir la paz.
¿Listo? Participación política y apertura democrática. Sí, Ajá. profe. Participación política, apertura democrática para construir la paz. Ok, gracias. Entonces, bueno, ya quedamos organizados con esto. Entonces son 20 minutos y diapositivas para que todos aquí podamos visualizar. ¿Qué es lo que necesito? Que ustedes identifiquen los principales acuerdos que se hicieron en torno a cada uno de esos puntos. Entonces ahí hay que tener mucha capacidad de selección, de priorizar qué es más importante que otra cosa, criterio para mirar, para revisar cuáles son los principales puntos acordados en cada ítem. Muy bien, si tienen alguna duda o alguna pregunta al respecto, me escriben, no importa, no hay ningún problema. Buenos días, profe, qué pena contigo. Hola, Jaime. Profe, yo soy del grupo 4 del Reforma Rural Integral, ¿sí? Quería saber, ¿la información la buscamos todos nosotros o tú de pronto nos vas a ayudar con alguna clase de información o solo la buscamos todos nosotros? Yo les hago llegar el acuerdo. Ah, ok. Sí, y ahí ustedes identifican el punto que les corresponde. Ah, ok. Bueno, listo, muy bien. Bueno, muchachos, gracias entonces por haberse organizado así. Me facilitaron mucho el trabajo para poder dejar esto hoy coordinado. Entonces, acuérdense que estas exposiciones pues tienen que ser de lujo porque ahí reside la mayor nota del segundo corte, más todos los puntos que han ganado por las actividades que hicimos en clase y lo que han hecho en el aula virtual. Hoy vamos a ver dos temas. El primero, vamos a terminar la política exterior del expresidente Juan Manuel Santos y posteriormente vamos a ver lo que lleva en los 18 meses de gobierno la política exterior del presidente Iván Duque. Entonces voy a permitirme compartir aquí la pantalla. Listo, bueno, muy bien. Entonces habíamos dicho que la política exterior, ¿todos están viendo las diapositivas? Sí. Listo, muy bien. Sí, profe. Bueno, entonces habíamos dicho, como para hacer un repaso rápido, que la política exterior de un país implicaba un conjunto de decisiones públicas y acciones públicas, que tenía unos principios que los expliqué en su momento, que se establece bajo unas metas que van acorde con la política nacional, con el plan de desarrollo de quien esté en la presidencia en ese momento, y que es una política interméstica porque obedece tanto a los intereses nacionales como internacionales. Luego entramos a ver las características de la política exterior del presidente Santos. Habíamos dicho que es una política basada en un enfoque res similia, porque no solamente su mirada es hacia el norte, sino también hacia otros continentes y también establece relaciones con sus semejantes, con Bolivia, con Perú, con Argentina, con Chile, con Ecuador, etc. Y la segunda característica que hemos visto es que Colombia es un país receptor de cooperación internacional y habíamos visto que esa mayor recepción de cooperación se dio por el proceso de paz instalado con las FARC, y que a raíz de ese proceso se constituye entonces el Fondo Colombia en Paz, el cual tiene como fin canalizar todas esas ayudas producto de los fondos multidonantes de cooperación, más recursos propios. Entonces habíamos visto cuáles eran los cuatro fondos: el de las Naciones Unidas, el de la Unión Europea, el del Banco Mundial y el del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo no sabía que ustedes no podían copiar el enlace, me enteré apenas hasta el martes, que ustedes no podían copiar el enlace
que uno les enviaba al chat de la clase. Entonces, por eso me permití enviarle a Dayana los links pues donde está muy bien explicado cada uno de estos 4 fondos para que ustedes pudieran revisarlo en sus casas. Muy bien. Ya sé para la próxima que aquí es que nos toca compartirlo y ahorita lo vamos a hacer así. Muy bien. Entonces allí vamos. Muy bien. Volviendo a las características de la política exterior del gobierno de Santos, se dice también que el gobierno fue un país donante en la relación norte-sur. Es decir, concretamente, Colombia participó puntualmente en la reconstrucción de Haití. Ustedes se acuerdan que hubo un terremoto en Haití y a causa de ese terremoto, Colombia envía una misión. Envía una misión con ayuda humanitaria, envía buques para trasladar pues toda esa ayuda y poder también de Haití hacia otros países tratar de mitigar la tragedia, tratando de salvar vidas y inclusive sacando muchas personas del mismo país hacia otros países mientras se daba la fase de recuperación en Haití. También Colombia colaboró con Haití llevando expertos en infraestructura para construir a su reconstrucción, para contribuir a su reconstrucción. Y creo que esta es la ayuda más importante. Colombia hizo parte de la MINUSTAH. La MINUSTAH es la misión de estabilización de la ONU en Haití. Entonces, colaboró con presencia policial para ayudar en esa misión de estabilización al interior de Haití. Muy bien. Eso en cuanto, esa fue la donación que hizo Colombia en Haití. Colombia también volvió a revitalizar su presencia en América del Sur, asumiendo la presidencia de UNASUR, el expresidente Ernesto Samper. Esa presencia en UNASUR lo que permitió es que volviéramos a revitalizar nuestro papel en el hemisferio y de que Colombia volviera a cobrar pues, protagonismo en el ámbito subregional. Cuando me refiero al ámbito subregional, es al ámbito suramericano. Veamos el día que Ernesto Samper toma posesión de la presidencia de UNASUR. Profe, no se escucha nada. Profe, está sintonía. Pero, ahí escuchan, espérenme a ver. Ya lo vuelvo a... ¿Quién? Que Caracas, Venezuela, con Madeleine García, porque sigue hoy la segunda conferencia internacional de estados afectados por transnacionales.
Allí se acordó ayer en un intenso debate, muy interesante debate, acerca de la creación, la urgencia de crear un observatorio del sur. ¿Para qué? Para que Latinoamérica pueda hacer frente y defender sus intereses de empresas transnacionales. Madeleine García tiene todos los detalles. Adelante, compañera. Hola, Adriana, muy buenos días. Y también el día de hoy será la transmisión de mando del nuevo secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, quien recibe de manos del venezolano Ali Rodríguez Araque hoy a las 11 de la mañana, hora local en el Palacio de Miraflores. Así lo informó el presidente Nicolás Maduro. Ernesto Samper entonces asume este liderazgo de los países de la Unión de Naciones Suramericanas, de la UNASUR, que está conformado por 12 naciones de la región, un bloque que nació en el año 2008 con el objetivo precisamente de formar o conformar un bloque para defender la democracia, para apoyarse, solidarizarse en las diferentes áreas, salud, economía, política, en lo social, y precisamente una de las tareas de este bloque es ser brazo para poder fijar posición frente a esta situación económica que viven los países y que se está discutiendo en esta conferencia internacional que tú mencionaste. Pero también es importante rescatar, Adriana, esto que sucederá en el día de hoy. Ernesto Samper fue electo o escogido por los 12 países por el Consejo de Jefes y Jefas de Estado el pasado 22 de agosto como secretario general de la UNASUR. Asumió el 1 de septiembre, comenzó en Quito ya sus actividades y en el día de hoy asume oficialmente esta Secretaría General de la UNASUR. El 4 de septiembre dio una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales y dijo allí, Adriana, que en su agenda habían 3 temas prioritarios: el tema social, el tema económico y el tema político. En lo social, rescato lo que dijo el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, que los países de la región o en la región se había logrado disminuir o habían logrado salir de la pobreza 70 millones de personas, lo que quiere decir que los países de la región han coincidido en esta preocupación por mejorar la calidad de vida y por hacer justicia social, y forma parte de esta agenda del nuevo secretario general de la UNASUR. También en lo político, dijo, y rescato, que iba a mantener a Sudamérica como una región de paz, que iba a recuperar el protagonismo político de la UNASUR para dirimir cualquier diferencia que pueda existir en la región. En lo financiero, dijo que iba a ser indispensable crear un buen sistema financiero en donde participe el Banco del Sur, la Corporación Andina de Fomento, el Banco de los BRICS, un fondo de reserva que permita precisamente a los países ser el brazo económico para apalancar cualquier proyecto financiero, de infraestructuras a lo largo y ancho de la región. También dijo que se trabaja en un proyecto para un sistema judicial de la UNASUR, denominado Corte Penal, que pueda allí dirimir los delitos de las transnacionales. En fin, hoy hay una gran expectativa a las 11 de la mañana acá en Venezuela frente a este tema y frente a la transmisión de mando del nuevo secretario general de la UNASUR. Adriana. Justo sobre esto, Madeleine también hizo de cara a este traspaso de mando y a que asume ya formalmente la Secretaría General de la UNASUR. Samper habló de que espera un diálogo con el presidente venezolano Nicolás Maduro para reactivar el diálogo político en este país. Parte también de los mensajes más relevantes que se esperan como parte también de su agenda política, ahora como nuevo secretario general de UNASUR, Madeleine. Y ese es uno de los puntos que abordará el secretario general de la UNASUR en Venezuela con el presidente Nicolás Maduro, retomar el diálogo político que dijo que no se había roto, que estaba congelado, y esto ha sido bien visto por los diferentes sectores de Venezuela, tanto de la oposición como los del partido de gobierno. Una iniciativa del nuevo secretario general de la UNASUR, y que recordemos que estos diálogos acá en Venezuela partieron luego que se registraron un plan para derrocar al presidente
presidente Nicolás Maduro en el mes de febrero, que duró 4 meses aproximadamente, donde murieron más de 40 venezolanos. Entonces, el secretario general de la UNASUR dijo que retomará este diálogo para que pueda avanzar el país, y es una de las tareas precisamente de la UNASUR, lograr mantener la democracia y fortalecer las democracias en la región. Adriana. Bueno, ya está. Esperable entonces esta ceremonia que se va a realizar aquí en la capital venezolana. Y bueno, Maylene, estaremos al tanto de estos mensajes que se emitan, sobre todo los discursos políticos. ¿Sí escucharon? Y hablando de este tema, invitamos al director de Planificación Nacional, Fernando Mejía. Buenos días, director. Muy buenos días, sí, un especial saludo para ti. Ya. ¿Qué se hizo? Muy bien. ¿Cómo es? ¿Si escucharon el video? Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, ahora sí, muy bien. Bueno, entonces efectivamente esa es otra forma de ser donante en la relación, en las relaciones internacionales con Norte-Sur. Es decir, Colombia coopera con los países de Sudamérica, con países de Centroamérica también, cuando hace una apuesta por la lucha contra el narcotráfico, como lo ha hecho con México, y pues la presidencia de UNASUR, que cabe aclarar, ya en este momento nosotros no hacemos parte de UNASUR. Esto se reemplazó por otra organización denominada PROSUR, pero pues eso ya lo veremos más adelante. Entonces, esa es la segunda característica. Colombia es un país receptor de cooperación, pero también es un país donante de cooperación. La cooperación no solamente se entiende en términos económicos, sino también en términos técnicos, en términos políticos. Y haber asumido la presidencia de UNASUR es una cooperación de carácter político. La otra característica es que Colombia se inserta en varios espacios de diálogo multilateral. Perdón, porque esto aquí, muy bien. ¿Y cómo se inserta? Varios frentes, en varios frentes estuvo el presidente Santos haciendo presencia como país. El primero de ellos fue en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, donde pues ya vimos primero que ellos cooperan con nosotros en el proceso de paz, pero nosotros también en el Consejo de Seguridad asumimos unos debates claves, como por ejemplo la estrategia para luchar contra las drogas. Ahí es donde por primera vez en Colombia habla sobre la necesidad de legalizar la droga para acabar con el negocio, debido a que habíamos perdido y hemos perdido la batalla de la erradicación. También otro tema importante en el que participó el presidente Santos en su momento fue en dar pistas sobre cómo debería llevarse a cabo las políticas de seguridad internacional. Hablando más de un concepto de seguridad multidimensional que de un concepto de seguridad y defensa. ¿Qué es eso de seguridad multidimensional? Es básicamente atacar todos los frentes que no dejen vivir en una convivencia pacífica. Por ejemplo, si yo ataco la pobreza, estoy atacando uno de los mayores fuentes de inseguridad. Si yo ataco aquellos actores que están devastando la naturaleza y el medio ambiente, allí genero seguridad ambiental. Si yo ataco enfermedades infecciosas como a lo que estamos asistiendo hoy, estas enfermedades que atacan el sistema respiratorio y el sistema inmunológico, allí estoy preservando la vida de los ciudadanos y estoy contribuyendo a la seguridad sanitaria. Entonces,
es hablar más de seguridad multidimensional, porque son muchas las dimensiones que pueden generar inseguridad, que quedarme con el concepto tradicional de que la seguridad proviene de esa causa de la aparición de grupos al margen de la ley. Y él lideró también esa discusión en la ONU. La otra forma de diálogo multilateral fue nuestra inserción en la Organización de Estados Americanos. Como todos ustedes saben, la Organización de Estados Americanos aglutina 35 estados independientes y trabajan en temas de democracia, de derechos humanos, de seguridad y desarrollo. Y ahí también hubo una discusión fuerte sobre seguridad multidimensional y sobre la necesidad de implementar una política mucho más efectiva en garantizar la vigencia de los derechos humanos. Y la UNASUR, que ya lo vimos, asumimos pues la presidencia como tal de la UNASUR, donde se trató, ¿quién tiene? Ahora sí. Y la UNASUR es otra forma de diálogo multilateral que, como ya vimos, pues asumimos la presidencia en el año 2014 con Ernesto Samper. Muy bien. Ok, muy bien. Otra forma de insertarnos en la comunidad internacional, de preservar esa multilateralidad, fue la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones es una integración sudamericana que se encarga de trabajar en temas sobre todo de tipo económico, político y migratorio. De tal manera que logremos sobre todo acordar una política migratoria como continente, porque pues no somos ajenos a la migración venezolana, a la migración colombiana, a la migración de muchos países que hacen parte de esta latitud del sistema internacional. Y también jugamos un papel fundamental en la Asociación de Estados del Caribe, que es una integración de los países de la zona del Mar Caribe. Obviamente, pues el tema que ahí incumbe es toda la producción que hay alrededor del mar, de cómo preservar ese espacio económico común y de cómo promover un desarrollo sustentable, es decir, un desarrollo que vaya en compatibilidad con el medio ambiente. Y aquí hay dos escenarios muy importantes en el gobierno de Santos. Fue nuestra inserción o nuestro ingreso a la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, OCDE. La OCDE se dice que es el club, o mejor dicho, ahí tienen asiento los países con mayores niveles de desarrollo. Pero la OCDE nos decidió aceptar después de mucho tiempo de diálogo con ellos, ¿sí? Porque primero consideraban que nosotros habíamos aumentado la calificación de riesgo, es decir, nos consideraron que era un país que generaba confianza inversionista, nos consideraron un país de renta media alta, y consideraron que definitivamente nosotros éramos el segundo país que debido a la confianza inversionista, pues había recibido una de las mayores cooperación internacional en Latinoamérica.
Fuimos el segundo país con más recursos de cooperación recibidos y eso pues ellos lo endilgan a que hay confianza, a que había confianza inversionista, a que teníamos un buen comportamiento macroeconómico, a que estábamos tratando de liderar un proceso de paz para mitigar ese conflicto armado interno por el que hemos vivido por años. Y a que también habíamos hecho esfuerzos para superar las crisis ambientales en las distintas regiones del país. Veamos cuáles son las ventajas de haber ingresado a la OCDE. Director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía. Buenos días, director. Muy buenos días, Silvia. Un especial saludo para ti, para Iván, para Lucho y para todos los televidentes. Muchas gracias, señor. ¿Qué significa para nosotros, los ciudadanos de a pie, que Colombia haya ingresado a este grupo tan importante de países? Bueno, Silvia, pues es una gran noticia. Realmente esto se va a traducir en mayor crecimiento, especialmente crecimiento incluyente, continuas reducciones de la pobreza, menor igualdad y, por supuesto, lo que le importa a la gente, mejor empleo y mayor empleo para todos. Esto es muy importante porque en el proceso de acceso hemos hecho cambios muy claves desde el punto de vista de la política pública. Por ejemplo, hicimos acuerdos de intercambio de información tributaria que hoy en día acogen a más de 90 países. Antes apenas con 3 países estábamos intercambiando información. ¿Esto para qué? Para garantizar que no haya elusión y evasión tributaria, especialmente las personas más ricas, que son las que utilizan este tipo de instrumentos. También el tema de crecimiento verde ha sido muy importante, lo introdujimos en el Plan Nacional de Desarrollo de este segundo gobierno y además se generaron diferentes instrumentos desde el punto de vista tributario, el impuesto al carbono, el impuesto a las bolsas plásticas, que ha reducido en 30% el consumo de estos elementos. Todo esto es una agenda muy importante de nuevo de crecimiento económico incluyente, que es el tema de fondo de esta organización. Luis Fernando, uno de los retenes que había para entrar era el tema del acero y el hierro. ¿Le hicimos concesión a los Estados Unidos en esa materia o eso quedó igual? Bueno, hay una serie de inquietudes bilaterales con Estados Unidos desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de derechos de autor, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el mercado de los camiones. Ahí en el diálogo bilateral lo que se hizo fue ratificarle al gobierno de Estados Unidos que las prácticas que hoy en día implementa el país son las mejores prácticas. Se hicieron ajustes, por supuesto. La reciente aprobación por parte del Congreso de la República de la Ley de Derechos de Autor, que además le da unas mayores garantías a los autores de las diferentes obras intelectuales para garantizar, por supuesto, esa importancia de tener esa propiedad de esos derechos. Pero realmente en esas discusiones lo que se hizo fue clarificar que Colombia tiene unas muy buenas prácticas y que, por supuesto, está abierto al comercio internacional, pero también garantizando nuestra soberanía. Luis Fernando, ¿y ya es un hecho? ¿Ya es un hecho que pertenecemos a la OCDE o se necesita aprobación de la Corte Constitucional, del Congreso? ¿Qué falta? Bueno, el presidente de la República firma hoy formalmente ese acceso, de ahí pasamos al Congreso de la República. El Congreso de la República debe ratificar ese convenio, ese tratado, no puede modificar, digamos, el contenido de ese convenio, simplemente lo aprueba o lo desaprueba. Muy seguramente esperamos que el Congreso nos acompañe en esta aprobación. Por favor, doctor Mejía, explíqueme para qué nos sirve a nosotros, a los colombianos, ciudadanos comunes y corrientes, a doña Dora, a doña María, a don Pedro, a don José, que el país haga parte de la OCDE. A ver, Iván, mejores políticas públicas, ya lo hemos hecho, lo que ustedes mencionaban, la salida de los ministros de las diferentes juntas del Estado para evitar los conflictos de interés, las mejoras en la calidad de la regulación, incorporar el componente ambiental y social a nuestras políticas públicas. Hemos hecho también la aprobación de diferentes leyes, por ejemplo, la regulación para supervisar conglomerados financieros. Antes solamente supervisábamos bancos. Una serie de medidas muy importantes que todas se van a traducir en mejor crecimiento, mayor crecimiento económico, especialmente mejor calidad del empleo. Ya que está aquí Lucho, y él fue ministro de Trabajo, un tema muy importante en la OCDE ha sido la protección de los derechos laborales, como el Ministerio debe fortalecer su capacidad de vigilancia, los inspectores laborales, garantizar la protección de los derechos sindicales, y esto hace parte fundamental de estas políticas públicas de garantizar bienestar, especialmente para todos los trabajadores. El cambio de tercio. Ayer es ya prácticamente irreversible, es una decisión ya tomada, y dos, las rutas alimentadoras estarán incluidas en el préstamo, en el desarrollo de lo que ayer se aprobó. Bueno, la aprobación muy importante de ayer fue el último paso que faltaba. Esto era el concepto positivo por parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para que la... Bueno, hasta ahí porque ya lo demás es otro tema.
Ok. ¿Escucharon bien el video, muchachos? Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, eso en cuanto a la OCDE. También nosotros en ese diálogo multilateral hicimos parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Ese foro alberga 21 países, concentra el 56% de la producción mundial. ¿Y qué permite estar dentro de ese foro de cooperación? Permite que tengamos acceso a mercados de Asia y Pacífico, que podamos solucionar algunas controversias, sobre todo en materia judicial y en materia comercial. Es un foro que propende también por el desarrollo sustentable, por el desarrollo sostenible, compatible con el medio ambiente. Y recibimos también allí cooperación de tipo técnico, es decir, ellos nos cuentan a nosotros sus experiencias exitosas en materia de agricultura, en políticas anticorrupción, en cómo prestar un mejor servicio de salud, en cómo desarrollar energías renovables, en industria y en turismo. Veamos lo que dice el expresidente Santos al respecto. Hola, bienvenidos al sistema informativo del gobierno. En Manila, Filipinas, el presidente Juan Manuel Santos declaró que Colombia está lista para ser el miembro número 22 de la APEC, mecanismo creado en 1989 para consolidar el crecimiento y la prosperidad de los países del Pacífico. Colombia busca desde hace 2 décadas su inserción en la cuenca del Pacífico, región que concentra más de la mitad del PIB y casi la mitad del comercio del mundo. En medio de la cumbre que fue realizada el pasado mes de noviembre, el jefe de Estado colombiano se reunió con empresarios y con los mandatarios de varios de los 21 países de APEC, a quienes presentó las ventajas de invertir en Colombia, que aumentarán sustancialmente cuando se logre la paz. Colombia es el único país invitado que no es miembro de APEC, cosa que nos honra muchísimo. Nosotros hemos querido entrar a ser parte oficial de APEC desde hace mucho tiempo, y el hecho de que nos hayan invitado a esta cumbre pues nos da una señal muy positiva de que cuando se levante la moratoria, efectivamente va a ser parte oficial de APEC. Durante su estadía en la capital filipina, el presidente Santos tuvo encuentros bilaterales con los presidentes de Filipinas, Estados Unidos, China, Chile y Vietnam. El presidente de China, ahí pedimos específicamente apoyo para el mandato que el Consejo de Seguridad debe dar para monitorear y verificar el cese del fuego. Me dijo que había todo lo necesario para que ese mandato se diera. También se reunió con los primeros ministros de la Federación Rusa, Nueva Zelanda, Tailandia, Malasia y Singapur. Asimismo, el presidente de Colombia asistió a la cumbre de APEC, donde lideró un panel sobre la innovación y el emprendimiento. Además, encabezó un encuentro con 70 empresarios asiáticos para analizar oportunidades de negocios en Colombia. Tenemos un atractivo, unas reglas muy atractivas, un entorno muy atractivo con el fin de estimular la inversión extranjera. ¿En qué sectores? En cualquier sector, en todos. Tenemos inversiones extranjeras en nuestros petróleo, carbón, sectores minerales que son tradicionales, pero también en nuevos sectores industriales, tecnológicos, sectores en los que nosotros estamos recibiendo a inversores extranjeros. Parte central de la visita presidencial a Filipinas la ocupó el proceso de paz que se desarrolla en Colombia. En Manila, el presidente participó en un diálogo sobre experiencias del proceso de paz con la consejera presidencial para el proceso de paz, Teresita Quintos Vélez, y la presidenta del panel negociador del gobierno para las conversaciones con el Frente Moro de Liberación Islámica, Miriam Coronel Ferrer. Al terminar la visita al país del sudeste asiático, el presidente Juan Manuel Santos obtuvo el apoyo unánime de los 5 países miembros del Consejo de Seguridad,
de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para que ese organismo emita un mandato necesario para monitorear y verificar el cese bilateral del fuego definitivo entre el gobierno y las FARC. Ya hablamos con Francia, ya hablamos con Inglaterra, hablamos con China, Estados Unidos y Rusia para tener los 5 miembros permanentes. Hablamos también con España, yo hablé con el presidente Rajoy, que es miembro del Consejo de Seguridad, dio su total apoyo. Esto va pues viendo en popa, esperando a que podamos acordar con las FARC, dar el mensaje a Naciones Unidas para que Naciones Unidas inicie el proceso. El mandatario habló con los presidentes de Estados Unidos y China y con el primer ministro de Rusia, en tanto que se comunicó con los gobiernos del Reino Unido y de Francia para concretar ese respaldo. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se sumó al apoyo. La ampliación de esta noticia en nuestra página web www.presidencia.gov.co. Bueno, muy bien. Muy bien, entonces para ir finalizando la política exterior del presidente Santos, ¿cuál es la importancia en últimas de la interlocución en esos espacios multilaterales? Primero, pues que mejora los mecanismos de gobernanza global, es decir, en la medida en que nosotros tengamos esos espacios de interlocución, logramos también incidir en la forma como se debe gobernar el sistema internacional, en ponernos de acuerdo en unas premisas con una mirada mucho más multilateral y por supuesto en tener aliados, ¿no? Eso aumenta por supuesto el grado de confianza en el país, el que nos abramos a esos espacios, el que estemos presentes en esos espacios, contando quiénes somos, contando hacia dónde queremos ir, contando en qué otros espacios nos hemos insertado dentro del sistema, pues eso genera confianza en el país, credibilidad en el país, ya otros han confiado, ¿por qué ellos no? Es decir, eso fortalece las relaciones. Y Colombia logró ascender al grupo de economías más industrializadas en ese momento, debido a la inversión extranjera y a la cooperación técnica. Eso en cuanto al gobierno Santos. Vamos a ver ahora el gobierno del presidente Duque. Política exterior de 18 meses. Muy bien. Un momento. Cierro aquí. Bueno, muy bien. En los 18 meses del presidente Duque volvimos al principio res pisponum. Ya les había explicado que ese principio es el que establece que la mirada solo se hace hacia el norte, es decir, hacia Estados Unidos. Y se vuelve a hablar entonces de una securitización de la agenda, es decir, el tema principal del gobierno colombiano con el gobierno de Donald Trump ¿están viendo ahí la diapositiva? Sí, señora. Ok, ok. Entonces, se vuelve una securitización de la agenda, es decir, los temas primordiales se vuelven el tema de seguridad y defensa, el apoyo a la erradicación del narcotráfico, a combatir las drogas ilícitas, a luchar contra los grupos alzados al margen de la ley, en este caso el ELN, las bandas criminales y las disidencias de las FARC.
el apoyo incondicional que brinda Colombia a Estados Unidos en el gobierno actual se puede interpretar en 3 razones. La primera, la necesidad de tener un socio, de que Estados Unidos pues tenga un socio estratégico del nivel global que le ayude en Sudamérica a controlar el problema de Venezuela como un problema de seguridad nacional. En segundo lugar, continuar manteniendo relación en este tema de la lucha conjunta frente a las drogas, la cooperación y en contra del terrorismo, como una política fehaciente y radical que le conviene a los 2 países, sobre todo en la lucha contra las drogas. Y en tercer lugar, pues hay unas convergencias, ideológicas entre los republicanos, que es el partido de gobierno de Donald Trump, y el Centro Democrático, que es el partido del gobierno del presidente Duque. Juntos están de acuerdo ideológicamente en que se debe promover un cerco internacional en contra del comunismo, una posibilidad inclusive de intervención militar en gobiernos catalogados como socialistas, como el caso de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. Y hay una cosa muy especial, o hay una situación política más bien muy especial, y es que ese cerco diplomático ha encontrado muchos aliados porque han llegado mandatarios políticamente más afines con la ideología de Donald Trump y críticos contra el régimen chavista, como por ejemplo Mauricio Macri en Argentina, Sebastián Piñera en Chile, Jair Bolsonaro en Brasil, Mario Abdo en Paraguay, inclusive el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. El gobierno sigue manteniendo una relación con Naciones Unidas, pero pues las relaciones se han vuelto tensas. Ya vuelvo a compartir la diapositiva. Pero desafortunadamente, pues las relaciones se han vuelto tensas con Naciones Unidas debido a que pues hay una divergencia con la ONU en materia de derechos humanos. Ellos son muy críticos frente al asesinato sistemático de líderes sociales. También en el tema de la justicia transicional, estuvo en mora de expedirse la ley estatutaria que reglamentaba la Justicia Especial para la Paz, pero en medio de todo, ahí está la relación entre el gobierno y la ONU. La ONU sigue cooperando con el gobierno nacional en el Fondo Multidonante de Cooperación, y bueno, pues están logrando superar ese tema de no haber dejado entrar al relator de derechos humanos. Entiendo que están en diálogos con Naciones Unidas para ello. Vamos a ver eso en qué termina. Muy bien. Otra característica del gobierno del presidente Duque, de su política exterior, es que él primero se retiró de Santos se retira de UNASUR. El presidente Duque sigue en esa misma línea, pero propone crear PROSUR en reemplazo de UNASUR. PROSUR como una organización absolutamente antisocialista, y bueno, es una organización naciente en realidad. Es una organización naciente que se ha basado más en hacerle un cerco a estos países pues que precisamente promueven el comunismo.
Prosur está compuesto inicialmente por 8 gobiernos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Guyana, Bolivia y Uruguay. ¿Qué promueve Prosur? Prosur promueve primero construir un espacio regional de coordinación y cooperación con estos países, fomentar un espacio de diálogo entre ministros de Relaciones Exteriores, diseñar una estructura clara sobre mecanismos de toma de decisiones en temas como infraestructura, energía, salud, defensa, seguridad y medio ambiente. Eso es Prosur básicamente. Y vuelvo y repito, se propone como una alternativa a UNASUR porque pues para ellos la UNASUR responde a una agenda del chavismo y realmente pues no se debe permitir, como ellos lo han dicho, una exportación ideológica del chavismo, y por eso es que está en la mira países como Venezuela y Brasil en su momento, ¿no? Cuando estaba ahí Lula da Silva. Muy bien. Otra característica de la política exterior del presidente Duque es que pues, nosotros antes colaboramos con nuestra Policía Nacional en misiones de defensa y seguridad, porque el país se volvió también un país que cooperaba con los otros países que tenían sobre todo problema de lucha contra el narcotráfico y grupos alzados al margen de la ley, pues por todo lo que llevábamos de conflicto armado interno. Habíamos logrado una agenda de entendimiento con otros países de Sudamérica para lograr capacitarlos en esa lucha contra el narcotráfico y contra los grupos alzados al margen de la ley. Pero, pues en este momento nosotros hemos disminuido esa diplomacia, así se llama, diplomacia para la defensa y seguridad, debido a que nos hemos concentrado más en defender nuestras fronteras, a luchar contra todos estos grupos que tienen presencia en el país, las FARC, en las disidencias de las FARC, el ELN, las bandas criminales, los paramilitares. Entonces, hemos disminuido esa cooperación. Frente a la relación con la Unión Europea sigue cooperando con el país mediante el fondo que ya habíamos visto para el posconflicto, pero hay unas diferencias ideológicas de fondo frente a la posición de Colombia frente a Venezuela. Ellos no son partidarios de que haya una intervención militar, eventualmente si la hay, de que el mecanismo definitivamente sí es el diálogo, de que se debe acudir a hablar con la gente de la oposición para lograr una mesa de acuerdo nacional, de tal manera que pues también hay una relación amable, pero con unas diferencias ideológicas, sobre todo en el manejo de las relaciones con Venezuela. Y nosotros pues nos hemos volcado más hacia allá, ¿no? Hacia revisar cómo un gobierno de transición puede llegar a tener vigencia en Venezuela. Entonces, es esto básicamente. Quiero que veamos, por favor, rápidamente, en qué va el acuerdo de paz, la implementación del acuerdo de paz. Esta es una entrevista que le hacen al alto consejero de estabilización, así se llama, de estabilización, que tiene a cargo la implementación del acuerdo.
Bueno, no lo encontré, pero yo se los mando con Dayana para que lo puedan revisar. Entonces, muchachos, pues eso es en resumidas cuentas la política o lo que ha sido la política internacional de nuestro país en los últimos 11 años. Y pues ahí traté de resumir con los puntos claves que caracterizó a cada uno de los gobiernos. Entonces, ahora sí, les voy a pedir el favor que desarrollemos para esta semana la actividad que está en la semana 9. Semana 9, esa es la actividad de la política del presidente Juan Manuel Santos. Deben hacer ahí una lectura de la profesora Socorro Ramírez, que caracteriza muy bien también esa política, que versa pues alrededor de todo lo que hemos dicho acá. Entonces hay que contestar unas preguntas orientadoras de la misma. Ahí está habilitado hasta la medianoche. Y la otra semana habilito la actividad que corresponde a la política exterior del presidente Duque. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Sí, profe, una pregunta. Señor. El de comercio exterior, creo que se llama así, está habilitado para hoy. Estaba Sí, viendo. el de Santos. No, el de Duque. No, el de Duque no. El de Santos debe estar habilitado para hoy. Espérame un momento, yo reviso ya el aula virtual. Es que yo lo estoy viendo acá y hay 2 para hoy. Ah, no. Desarrollen, por favor, el de la semana 9, que es Política Exterior Santos. Ok. ¿Listo? El de Duque todavía no, porque eso lo hacemos la otra semana para que no quedemos tan atestados de actividades. Bueno, profe, gracias. Bueno, listo, muchachos. Bueno, si no hay entonces ninguna otra pregunta, nos vemos, si Dios quiere, en 8 días con las exposiciones que ya designamos. Bueno, recuerden, 20 minutos cada exposición. Señora. Una pregunta, ¿las diapositivas las subiste a la plataforma? No, vamos a hacer lo siguiente. Yo grabé las 2 clases. Entonces, les voy a mandar los enlaces de las clases, pero bueno, también les voy a mandar las diapositivas con Dayana. Las 2 grabaciones y las diapositivas. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces no siendo más, les mando un abrazo. Me alegra haberlos escuchado, tenerlos aquí. Cualquier duda, por favor, me cuentan al correo institucional o con Dayana y nos vemos en 8 días. Buena semana. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, gracias.